Entonces, el estado normal de la persona, ¿cuál es? El estado normal de cualquier animal en la selva, ¿cuál es? Estático. A veces se mueve. ¿Sí? El a veces siempre está sujeto a necesidad, no se mueve porque tengo ganas de moverme, como nos pasa a nosotros. ¿Vale? Nunca hablé con una pantera a ver si se mueve porque tiene ganas de moverse. ¿Bien? La pinta da que no. Que no sé si la mayor parte del tiempo, porque tampoco las he visto todo el tiempo, ¿no? Pero los leones y tigres pasan mucho tiempo quietos. Tú, cuando estás mucho tiempo quieto, al cabo de un rato, te vas a empezar a mover, ¿por qué? Porque te vas a empezar a criticar. Es que tendría que hacer algo. Para conseguir algo tendría que hacer algo. Ya. No. Si te lo planteas desde ese sitio, intelecto, casi seguro no lo vas a conseguir. ¿Sí? Porque no es necesariamente el hecho de que te muevas que consigas cosas, no porque el león salga a cazar va a comer. Bien, ahí eso sería parte de un seminario, que ya lo veremos, cómo hacer para hacer sin hacer, pero haciéndolo. ¿Vale? Parte de un seminario. Se llamaría vivir sin miedo. ¿Sí? Lo que nos paraliza y nos inutiliza son los miedos que tenemos en la cabeza, ¿vale? Que nos genera cinética mental, la cual atrofia la cinética fisiológica. Y nos quita, ¿qué? Ideas. Tú te obsesiones con una paranoia, el resto de las ideas no te aparecen. ¿Por qué? Porque estás con una cosa. Entonces, claro que no creas. ¿Por qué? Porque no estás creando, estás pensando en un solo tema. No puedo, qué difícil, hay que drama, hay que angustia, hay que... Ya, es que por ahí no van los tiros, ¿verdad? Tienes que pensar en algo que sea un ya creativo, no algo que no existe. ¿Vale? Entonces tenemos que generar, y ya lo daremos en un seminario, pautas, ejercicios y cosas que nos permitan romper con ese estado obsesivo, repetitivo mental, que nos genera una parálisis mental y una parálisis cinética. ¿Sí? El obsesivo, ¿qué es? Un paralítico mental y cinético. Paralítico físico-mental, ¿vale? ¿Quiénes son los obsesivos? Todos. Por eso tenemos una sociocultura estática. ¿Sí? Los únicos que se mueven son los políticos y bien que se mueven. Vale, entonces, esto es una musculatura normal, esto es una musculatura hipertrofiada. Esto es una musculatura donde la persona no tuvo ningún problema con ella, no ha tenido... no ha interpretado limitaciones cinéticas en su estructura. No significa que no tenga problemas, ¿vale? Porque puede ser esta persona o esta persona que tenga sí otros síntomas, ¿sí? Incluso dentro de esto tenga músculos, zonas cinéticas con dolor, pero no tiene la berreta de transformarse en esto. ¿Ok? Entonces podemos tener impactos limitantes, restrictivos, paralizantes, que solo nos generan dolor o solo nos generan parálisis, pero no se nos da por potenciarnos para salir de ese problema. ¿Sí? Esta persona que tiene esta musculatura en la espalda nos dice a nivel biológico que tenía un depredador que lo tenía cogido de la espalda y no lo dejaba irse. Por eso entrenó así la espalda. Miren los chicos que entrenan, algunos tienen mucho brazo, mucho bíceps, mucho pecho, nada de hombros, en fin, no están simétricos. Hay algunos que sí son simétricos, ¿vale? ¿Okay? Bueno, en donde no esté la simetría acorde al resto, es una estructura que bien o está normal, y la que está normal es la que sigue creciendo, que la persona no es capaz de resolver el problema, entonces sigue entrenando, entonces se va de madre, crece totalmente el brazo, que sería un bíceps, un brazo que es mucho bíceps y poco tríceps. Hay también, depende de las inserciones estructurales y demás, ¿no? Pero un brazo que a nivel de inserciones está simétrico y que el paisano se pasa de rosca con ese bíceps, ¿qué significa una persona que tiene mucho bíceps y poco tríceps? Alguien que no es capaz de sostener algo que en su momento se le fue. ¿Vale? A nivel cinético, ¿qué función cumple el bíceps? Es un activador del antebrazo. ¿Y el antebrazo para qué sirve? Para retener.
que no hace falta mano, ¿eh? Con el antebrazo te sostengo lo mismo. Si es la mano, ya entraríamos en otra cosa. ¿Okay? Si fuese la mano, tendríamos un antebrazo hiper desarrollado, que no soy capaz de retener, pero ya es con la mano. ¿Okay? Entonces sería aquel paisano que tiene un bíceps terrible y un antebrazo terrible, o un brazo normal y un antebrazo troncho. ¿Vale? Entonces ya a nivel cinético, por formas, ya sabemos de qué pie cojea esa persona. ¿Okay? Entonces, obviamente que a este hombre trabajarle la espalda puede funcionarle, puede que sí, puede que no. ¿Eh? Porque puede ser que el primer impacto no esté acá, sino que esté en la curva menor del estómago. Que le haya dado mucha rabia, que él sea más fuerte, y luego me doy cuenta que no me deja ir. Entonces, lo de la rabia, como es mi hermano, me lo tengo que comer, pero sí poder entrenar y él no se entera. Entonces voy y me mato en el gimnasio. Pero mientras la base del problema no se resuelva, yo de ahí no me voy, por más cachas que me pongan. ¿Vale? Sí puede ser que a consecuencia de ponerme cachas, ahora tenga capacidad para encarar. Ah, eso sí. Por eso entreno. ¿Ok? Lo hacemos automáticamente nosotros, todos los medios de liberación los estamos poniendo siempre en función. ¿Cuándo abordamos estos medios de liberación? Cuando nos quejamos al otro y pedimos que nos saque de este síntoma. Olvídate, te las cargas. Ahora para resolver eso, imposible. ¿Por qué? Porque aquel te está interpretando como que tú estás deforme, porque tú estás enfermo, porque tu cuerpo falla, y eso no es verdad. Y la opinión de aquel que me quiere curar es la misma que tenían mis padres, que me dijeron que era un inútil. Vale. Y yo estoy así de cachas porque me dijeron, interpreté, ocurrió que yo era un inútil, que no me podía ir. Y ahora cuando vaya con un dolor, este me va a decir, eres un inútil, te voy a quitar yo el dolor. Va a ser, tiene pinta de círculos cerrados, ¿no? Por eso que nadie resuelve nunca nada, porque si yo te voy a curar, te estoy tratando de ¿qué? De inútil. Por eso nosotros en biología en OVI no curamos a nadie, pero sí los ayudamos a salir del pastel en el cual se han metido. Eso fijo. ¿Cómo? Empezamos degradando y al final terminaremos resolviendo. ¿Vale? Pero que conste en actas, el DHS te queda, ¿eh? ¿Por qué? Porque es un programa de resolución superior, para que tú no vuelvas a meter la pata en el pozo. ¿Okay? Una cosa es resolver y otra cosa es quitar. No, quitar no significa resolver. Tú no te puedes quitar, te cortas, te haces una herida, tienes una cicatriz, no te la quitas más, ¿vale? Y un DHS resuelto es una cicatriz que queda. ¿Y una cicatriz qué es? Un tejido ectodérmico más fuerte que el tejido inmediato que no ha sido cortado, que no ha sido agredido. Pero no deja de ser ectodermo, pero sí es más fuerte que el de al lado. Pero la cicatriz no se quita. ¿Vale? Las cicatrices no desaparecen. Un DHS es una herida y luego puede dejar una cicatriz. Y esa cicatriz, ¿qué me hace? Más fuerte. Pero no me quito la cicatriz, ¿eh? Olvídate. Es mentira, tú no te vas a quitar un DHS. ¿Por qué? Porque es lo que te mantiene con vida. Ese DHS, como las hostias, es lo que te hace superior al de al lado que no ha tenido ese DHS. Ojo, ¿vale? Así que vida, méteme muchos DHS, cuanto más rápido mejor, para ser rápidamente superior. ¿Quién es así? Todos aquellos empresarios, ¿sí?, de éxito. Pregúntale a cualquier empresario de éxito cuántas veces se han equivocado. Así te van a decir. Y eso es la capacidad que tienes tú de ser empresario de éxito. ¿Qué? Las pérdidas, los errores, joder. ¿Entiendes? ¿Cómo es un buen deportista? Por ejemplo, en el box. ¿Sí? ¿Qué hace bueno un deportista que boxea? Puede tener una trompada de mula, ¿sí? Y si en los primeros 10 segundos te toca, chao, se terminó el programa. Pero como que sea hablando de mandíbula, porque siempre alguna va a recibir. Y si eres hablando de mandíbula y la primera que te calzan no te levantas, ya está, se terminó. Incluso, si el contrincante que es más débil, en un momento del propio KO, hace con el brazo así, le pega sin querer en la mandíbula, ya, se terminó el programa. Hemos visto un montón de peleas de ese tipo.
que el que se está cayendo está chupando hostias desde hace media hora y sin querer hace así y lo tira al otro y se terminó la pelea y le ganó. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es más importante la capacidad resolutiva de continuar que el propio acto en sí. Es más importante la dureza, la consistencia y la continuidad que la acción magistral. Porque la acción magistral, ¿qué es? Una estrella fugaz. Pero la consecutividad, la consistencia de la repetición, eso es una virtud. Cuidado. Es más factible que el de la constancia llegue que el hacha. ¿Por qué? Porque el hacha llega. ¿Y cómo se mantiene ahora? No se olviden, y ya lo verán, que es más difícil mantener que llegar. Conseguir se consigue, el tema es mantenerse. ¿Vale? Entonces, tú puedes sacarte la lotería, ya, pero tienes que ser un hacha para poder mantener esa pasta. ¿Por qué? Porque el 90 y pico % de las personas que se sacan la lotería la pierden a los 5 años. Mira qué difícil, ¿no? Entonces creo que lo que estamos planteando suena bastante lógico. Mira, voy a degradarte progresiva y respetuosamente tu DHS, que hoy te complica, más por miedo que por síntoma, ¿ya? Para que puedas tener que posibilidad de hacer algo y otra hostia. Porque luego, cuando tengas determinada cantidad de experiencias, de DHS, y un resultado que ya te estabilice, ya no vas a seguir corriendo por ahí, no te va a seguir interesando hacer ese deporte que tantos años has hecho. Ya no vas a seguir siendo tan fanático de esa actividad. ¿Por qué? Porque ya has llegado y ahora has consolidado y no tienes que mantener otro tema. No se olviden que nosotros cuando cumplimos años no nos ponemos viejos. Cambian el sentido del programa base de esa era, que son más o menos cada 10 años. ¿Sí? Lo que ahora te amarga a los 20, a los 30, pues 40, 50, va cambiando. Pero entiendan, no porque te pones viejo, sino porque el fabricante ya prevé que a nivel estructural tú pierdas el interés por las cosas para que le des espacio a los que vienen atrás, joder, ¿entiendes? Porque tú eres un viejo fuerte, sabio y exitoso. Si la biología no te quita el interés, al joven no lo dejas avanzar, ¿entiendes? Porque le pisas la cabeza, porque siempre estarás tú en la puerta, ¿entiendes? Si el que cuida las puertas de las discotecas no pierde el interés por eso, ¿quién entra a la discoteca con un tío que es un armario y que tiene la experiencia de 20 años de guardapuertas? No pasa ni Dios. Ahora, ¿qué chaval va a poder trabajar ahí? Nadie, porque este es el genio. Yo tengo sentido en la puerta y ya sé que me pongo hasta a dormir. Pero matemáticamente a este tipo le va a dejar de interesar eso. A ti te va a dejar de interesar esto y aquello que hacías en una época. Cambiarás eso por otra cosa. La tendencia es que cuanto más viejos nos ponemos, o más mayores, nos tranquilizamos. ¿Por qué? Porque aquí las cosas nos dejan de importar. Salvo que yo te introduzca el virus del pánico a tu cuerpo, como tienen todas las personas mayores hoy. ¿Cómo están las personas mayores hoy con miedo al pánico? Yendo y viniendo 50.000 veces aquí y allá para intentar solucionar algo. Que no se soluciona, si no, no seguiría. Las personas que quieren solucionar algo y se ponen en movimiento y llevan 5 años queriendo solucionar algo y no se soluciona, ¿qué tenemos claro? El que me lo quiere solucionar no sabe. Pero sin embargo las personas siguen buscando, ¿vale? ¿Bien? ¿Por qué? Porque están en un estado de pánico. ¿Pánico a qué? A ellos mismos. Entonces, el programa de supervivencia, de tranquilidad, deja de funcionar cuando yo entro en pánico. ¿Sí? Yo estoy en un programa de tranquilidad a mis 60 años, pero aparece una riada. Hostia. Y están los chicos y el río, hostia, ya rápidamente me pongo en la actividad. No voy a estar tranquilo y tengo que experiencia, fuerza y capacidad y sobre todo ¿qué? Resistencia, ¿vale? Va a ser muy difícil que una persona mayor en actividad y sin limitaciones biológicas terminantes, ¿sí? Sabe que podemos llegar a un momento de nuestra vida que a los 20, a los 30, a los 50, a los 60 nos transformamos en comida. ¿Qué somos? Muertos que respiramos, ¿vale? Es aquel que se queda quieto y le tienen que hacer todo, ¿sí? Ese es un muerto, ¿vale? Sí, respira, pero depende de qué, de los demás.
no importa que desarrolle actividades. Biológicamente, como siempre digo, no lo dije en toda la charla, pero lo diré ahora, siempre digo que voy a hablar en términos biológicos y los términos biológicos son una salvajada cultural, ¿vale? Entonces, aquel que se ofenda cuando digo algo, que se acuerde, hablo en términos biológicos, no en términos culturales, ¿vale? Entonces, si tú tienes capacidad de acción, tu capacidad de acción es porque la haces tú. Si no, si te la hacen, tú no tienes capacidad de acción. ¿Por qué estás vivo? Porque aquel te mantiene con vida. ¿Qué significa eso si no te mueves? Que estás muerto, joder. ¿Entiendes? ¿Vale? ¿Qué significa esto en esta cultura? Aprovéchalo. Ya está, no pasa nada. Biológicamente, si estamos en la selva, no dura ni 10 minutos. ¿Vale? Eso lo tenemos claro. Como la selva esta ha cambiado, ¿sí? Algunas personas de esos cambios se benefician. Si es que se puede llamar beneficio, ¿vale? ¿Okay? ¿Qué haces? Disfrútalo. Si puedes, disfrútalo, ¿vale? Cinética. ¿Dónde tenemos cinética? Hueso, periósteo, unión. Esto es un... ¿Qué es esta fascia? Es un trozo de hueso que se ha transformado en una envoltura de un músculo, y este músculo es un trozo de hueso que se ha transformado en músculo. Todo el mesodermo nuevo. ¿Ok? O sea, de un solo tejido sale toda esta maravilla funcional. ¿Qué ocurre con esta maravilla funcional? Nosotros sentimos, nos duele, menos esto, el resto lo podemos sentir todo. ¿Sí? Entonces, acá puedo tener un dolor periósteo. Un dolor periósteo es una separación, una pérdida profunda de un ser afectivo o de alguien que yo quiero. Y me va a doler el periósteo cuando la persona que se fue es una persona que quiero muchísimo. Si no la quiero tanto, ya se va a empezar a ir a tejidos más superficiales, el dolor. Como puede ser la fascia, si voy al tendón, es una persona que quiero mucho, pero no es el sostén de mi vida, como el periósteo. Si la piel del hueso, ¿qué significa? Que está controlando la sensorialidad afectiva del hueso. ¿Pero eso qué es? Estructura. Eso es, esta persona representaba el soporte, o estaba dentro del soporte de mi vida, amorosa, interior. Me daba, ¿qué? Calcificación, fuerza ósea, estructuración, ¿me entiendes? Esta persona era básica. Y más aún, si este hueso se transforma en vértebras. Esta persona es el eje central de mi vida, por eso ahora tengo una osteoporosis. O por eso, la osteoporosis no se va a sentir, pero sí se va a sentir el dolor de columna. Me duele la columna, es que has perdido, te has separado, conseguiste separarte de alguien que era un pilar estructural en tu vida. Por eso ahora te duele la columna. Y tendremos que separar si es que me duele la columna, me duelen los tendones, me duelen las envolturas o me duelen los músculos de esa columna. Que es el mismo criterio, pero con distintos niveles de importancia. Cuanto más hacia afuera, menos importante. Cuanto más hacia adentro, mayor cantidad de volumen lesional tiene. Mayor cantidad de energía, mayor cantidad de importancia tiene la pérdida o la separación. ¿Okay? Entonces, lo bonito de esto es que cada una de estas fibras, a su vez están envueltas, ¿ven estas envolturas? Pero cada una de estas fibras están envueltas, están envueltas también en un tejido de separación del resto de las fibras. No están fibras con fibras rascándose, no, siempre hay un tejido de envoltura para que pueda haber un deslizamiento, para que pueda haber una función intracelular. ¿Vale? Cualquier célula tiene una envoltura. Esto, cada uno de estos palitos es una célula alargada. Por consiguiente tiene una envoltura para poder resolver y mover entre la célula de al lado y recibir y excretar nutrientes. ¿Vale? Y recibir y manejar la información que a través del sistema nervioso, perióstico, intramuscular, se genera dentro de la fibra para que la fibra pueda cumplir las funciones que debe cumplir. ¿Estamos? Entonces, esta estructura, vamos a ver, estructura superficial,
estructura media, estructura profunda. Tenemos una cantidad de capas musculares muy grandes en la espalda, que las veníamos haciendo en los planchados osteopáticos, ¿sí? Veníamos haciendo en los masajes osteopáticos trabajos sobre la estructura superficial, pero la estructura superficial, para llegar a lo que es el periósteo de una costilla, tela. Podemos llegar fácilmente a lo que son las espinosas, ¿sí?, de una columna, ¿ven? ¿Por qué? Porque está tapado solamente por tejido aponeurótico. ¿Qué es tejido aponeurótico? Una variable simple del periósteo, con otro tipo de sensorialidad, pero es lo mismo, ¿vale? Entonces, cuando yo trabajo una espalda y plancho esto o plancho esto, tengo que tener en cuenta que estoy tocando tejidos aponeuróticos, puedo estar tocando periósteos, ¿sí?, puedo tocar músculos, pero debajo de esto se empiezan a repetir las capas con lo mismo, hasta llegar ¿a qué? A una envoltura de este tipo, perióstica, que es la que sujeta, envuelve y contiene tanto los huesos como los músculos intercostales. Mi planchado profundo perióstico lo puedo generar desde la epidermis. Yo puedo hacer un tacto de 5 gramos, ¿sí? El que quiera probarlo, que venga y se lo enseño, que verán que lo consiguen, ¿sí? No es cuestión de creer aquí, es cuestión de hacer, ¿vale? Esto es biología práctica, ¿ok? OBI es biología práctica, puesta en práctica. Así que yo no digo, hice infinidad de veces resoluciones a través de 5 gramos en la epidermis. Y mis alumnos lo mismo, ¿ok? Esto está hiper comprobado, que se llamaría en osteopatía fascias de 5 gramos. Entonces, el que quiera probar, viene y se lo explico. Lo probamos y verás que le funciona. ¿A quién? A todos los que se los explique les va a funcionar, ¿vale? ¿Y por qué funciona? No funciona porque esto, dice el osteópata, la fascia de esta está conectada con el hueso. No, si bien eso es así, no es así, porque cuando hemos resuelto esto, a veces resuelve, y si no está conectado, pues no resuelve, ¿vale? Bien, o sea, por eso los osteópatas a veces resolvíamos cosas con 5 gramos y a veces las mismas cosas no las podíamos resolver. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Joder, si este tío, semejante ciática, simplemente con poner la mano en el sacro y dejar la presión de 5 gramos, le quité rápidamente la ciática, ¿por qué a este otro no? Que tiene lo mismo. Vale, después aprendimos, trabajando, que es que si biológicamente no están la piel y el periósteo en el mismo evento del DHS, no se desconectan. ¿Okay? Entonces, cuando la epidermis, la separación superficial va junto con la separación profunda, y el dolor está aquí, te trabajo la superficie y te quito el dolor de aquí. Porque están en el mismo evento conflictivo biológico, ¿ok? De la única forma que esto funciona es cuando ocurre esto. Porque te podrás imaginar que la fascia de aquí, para llegar aquí, ¿cómo hace? Si hay 50.000 planos y pliegues y repliegues, no existe la posibilidad de que una fascia haga eso, ¿entiendes? Si todos los organismos, todo esto es una fascia, esto es una fascia, esto tiene fascia, y todas están interconectadas eléctricamente en la cabeza, porque cuando el organismo cerebro tiene que hacer algo, en algunos casos solicita las fascias, no el músculo, ¿sí?, para generar adaptaciones, pero desde el cerebro en función de la interpretación de una lesión afectiva. No en función de tengo una tortícolis y se me tuerce el cuello y ahora se me levanta la pierna izquierda. ¡Que no! Que las cadenas musculares no funcionan así. ¿Sí? Esto sería para con el tema de las cadenas musculares. Sí hay cadenas musculares, pero cuando yo tengo un acortamiento no se me levanta en la pierna izquierda. Joder, ¿entiendes? Puede que sí, puede que no. Bueno, en el puede que no, si nadie me lo puede explicar claramente, pues no existe, ¿vale? ¿Por qué? Porque yo esto te lo puedo explicar claramente y darte una regla mnemotécnica donde siempre pasará eso. Para que siempre pase eso, ¿qué tienes que encontrar? El origen de la lesión. ¿Vale? ¿Cómo encuentra el operador moderno el origen de la lesión?
¿Cómo la empezaron a encontrar ustedes y cómo la encuentran ahora? ¿Cómo localizan una lesión básica? Primero lo hicimos con protocolo, ¿sí? Les enseño un mecanismo, lo repiten en forma sistemática y al cabo de un tiempo, ¿qué aparece? La intuición. Ya está, punto. ¿No me lo crees? Ven que te lo enseño, joder, verás que tú también tienes intuición. No la tienes hoy en superficie porque estás muy asustado y no te crees que tú puedas sentir. Tu intelecto, ¿qué está haciendo? Tapando tus capacidades, ¿entiendes? Como siempre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con aquella persona que habla y no escucha? Tiene una realidad parcial de la realidad, ¿vale? Bueno, pues mira, cállate la boca y escucha, a ver qué información, a ver si luego tengo algo para decir, porque por ahí cuando me contesta ya no tengo nada que decirte, ¿vale? Esto es lo mismo, no te lo crees, ven que te lo enseño, joder. Luego que te lo enseñe, que te lo enseñaré con técnicas prácticas protocolares, verás que al cabo de un tiempo se te desarrolla la intuición. Fijo, ¿vale? Fijo. ¿Por qué? Porque es algo con lo que todos los animales contamos, ¿vale? Trabajo intuitivo que cinético, ¿ok? Vale, entonces, estructura. Esto es el sacro. Por algo lo hemos llamado sacro. Acá tenemos piramidal y demás músculos. Esta estructura, el único que va del trocánter mayor a la pelvis, sacroiliaca, en esa forma es el piramidal. Esa forma es el piramidal. Por eso hablaba yo al principio tanto de la relación entre el subclavio y el piramidal. Porque une y controla estructuras bilaterales. Acá tenemos el control de la clavícula, el esternón y la costilla. Bien, acá tenemos el fémur, el sacro y el ilíaco. ¿Ven? 3 cosas, ¿vale? Entonces, a ver, más que un control cinético es un control sensorial, ¿vale? Es más útil porque toca 3 cosas que porque las mueve, ¿ok? Porque capacidad de movimiento, bueno, es un músculo pequeño, tampoco es, y el piramidal lo mismo, no te pongas loco porque hay más músculos más potentes que el piramidal que generan la rotación externa del fémur. El piramidal está en el asco, sobre todo en la sensorialidad y muchísimas veces en las contracturas. Pero no es el único que genera la rotación de la pierna hacia afuera. Lo mismo que las clavículas no se bajan, no quedan en expiración o en inspiración solo por el subclavio. No, hay más estructuras porque tienen músculos como el esternocleidomastoideo que puede generar su interacción en el movimiento, en la motricidad de ese huesito, ¿vale? De la clavícula. Pero sí, como estructura de conexión de estructuras, se está conectando la motricidad ¿con qué? Con el territorio cardíaco pulmonar, joder, ¿entiendes? Que es cardíaco, bronco, pulmonar. Si no tiene conductos, el pulmón no sirve para nada. Y si los bronquios y el pulmón no tienen caja torácica, acá no respira ni Dios. Y si el pulmón, el bronquio, las costillas no tienen diafragma, acá no respira nadie. Entonces es una interacción este musculito con toda la estructura territorial. Entonces tiene una importancia que informática muy buena, ¿sí? Por eso se trastoca como los piramidales en la gran mayoría de las personas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Si lo de la evolución es cierto, y antes estábamos a 4 patas, que no lo sé, ¿bien? Pero sí sé que la posición que tiene el sacro, voy a agarrarlo, que la posición magistral que tiene el sacro en la pelvis es magistral porque gracias a ello y la ondulación que generan los ilíacos como un helicoidal nos permite